Vamos a probar lo que son las series aritméticas. La serie aritmética es una serie o secuencia de números, como los que están aquí, que se caracterizan porque la diferencia entre cada número y su vecino es un mismo número. Esa diferencia se llama efectivamente diferencia o distancia. Por ejemplo, el número 3, que está en la posición 2, menos el número 1, la diferencia es de 2. 5 menos 3 es 2. 7 menos 5 es 2. 9 menos 7 es 2. Otra forma de verlo es que 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 2 es 7 y 7 más 2 es 9. Las secuencias se representan con generalmente la letra A. Entonces este se llamaría el término A sub 1, porque es el primero. Este sería A sub 2, porque es el segundo. Y en este caso, en donde tenemos solo 5 elementos, el último se llama A sub 5. El número de elementos se le llama o n mayúscula o n minúscula. ¿Okay? En general, fíjense que uno puede, como les dije, verificar que esa diferencia es constante. O sea, que la distancia o diferencia entre este y este siempre es el mismo número. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros, digamos, queremos generalizar, nos empezamos a dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo construyo A sub 2? A sub 2 se construye partiendo de A sub 1 y se le suma esa diferencia. Como les dije hace un ratico, A sub 1 más 2 es A sub 2, porque D es igual a 2 en este ejemplo. ¿Cómo se construiría A sub 3? Bueno, se toma A sub 2 y se le suma la diferencia. Pero resulta que A sub 2 es igual a sub 1 más D. Entonces, esto es A sub 2. A sub 1 más D es A sub 3. ¿Cómo se construiría A sub 4? Bueno, se toma el anterior y se le suma D. Ah, pero ya va. Es que el anterior es A sub 1 más D, que es lo que está aquí. Esto es A sub 3. Por lo tanto, en este caso A sub 4 es A sub 1 más 3 veces D. Cuando llegamos a sub 5, vemos que es igual a sub 4 más D y ya sabemos que A sub 4 lo puedo tomar de aquí. En definitiva, A sub 5, que en este caso es el último, es igual a sub 1 más 4 veces D. Allá va, pero 4 es igual al número de elementos totales menos 1. Entonces uno puede escribir una fórmula general y básicamente vamos a tener dos fórmulas importantes. Esta que dice cómo se construye el elemento A sub n, donde n puede ser 2, 3, 4 o 5 en este ejemplo, basado en el primer elemento, la diferencia y el número total de elementos. En este ejercicio, si yo quisiera saber cuál es A sub 4, por ejemplo, yo digo que eso es igual a A sub 1, que ya sé que es 1, más la diferencia, que es 2, es la diferencia entre términos, por n menos 1. Pero es que n vale 5. Entonces tengo 5 menos 1 es 4, ¿verdad? Estoy calculando, estoy calculando el elemento 4, A sub 4. Sería A sub 1 más 2 por 4 menos 1, que es 3. 3 por 2 es 6. Entonces A sub 4 es 1 más 6, que es 7. Entonces, esta fórmula general es importante conocerla porque, digamos, con dos fórmulas uno trabaja con la mayoría de los ejercicios. Lo importante es comprender la filosofía que está ahí detrás de las series aritméticas. Entonces, aquí la volví a escribir y ahora le coloco, digamos, una expresión general de cuánto da la suma de todos los términos. Si usted tiene una serie de 5 términos, por ejemplo, usted toma el primero, toma el quinto, lo suma, los divide entre 2 y lo multiplica por n. N es el número de elementos de la serie. En el ejemplo que venimos haciendo, A sub 1 vale 1,
A sub 5, que es el último, vale 9. Y entonces 9 más 1, que es esto que está aquí arriba, da 10. Lo dividimos entre 2 y da 5. Lo multiplicamos por el número de elementos que tiene la serie, que es 5, y nos da 25. O sea que para ese ejemplo, ¿verdad? La suma de todos los términos da exactamente 25. Chequeemos. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 da 25. Entonces, estas son todas las fórmulas que básicamente hay que conocer para resolver problemas como el que viene. El ejercicio dice, determine el primer término de una serie cualquiera que yo me inventé que tiene 17 elementos cuya suma es 6035. Esa suma viene dada por esta expresión. Y el último, que es en este caso A sub 17, vale 390. Entonces el problema usted se lo imagina así. Tiene 17 números que son generados, a este le sumas la diferencia y te da este, y así sucesivamente. Pero en vez de darte eso, lo que te dan es el último término, te dicen que son 17 elementos y después te dicen que cuando yo los sumo todos me da 6035. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. Nos las traemos para acá. Entonces la suma sabemos que da 6035. A sub 17 es 390. N es 17. Por lo tanto, lo que hacemos es despejar de esta fórmula a su 1, y eso es lo que pide el ejercicio, el primer término. Entonces, aquí ponemos efectivamente que la suma da 6035. Ponemos a sub 17, ponemos aquí que n es 17, y ahora es una ecuación normal en donde en vez de usar la variable x, estamos despejando la variable a su 1. Entonces, fíjense, esto divide, pasa multiplicando al otro lado de la ecuación. Esto multiplica, pasa dividiendo al lado izquierdo de la ecuación. Cuando hago eso, me queda del lado derecho A sub 1 más 390. Para despejar A sub 1, tengo que quitar este término y pasarlo a la izquierda. ¿Cómo lo paso? Como aquí suma, del lado izquierdo restará. Entonces, este es una operación que tenemos que resolver y luego restarle 390. Y eso me daría lo que pide el ejercicio, que es determinar el primer término de esa serie aritmética. El primer término nos da 320. ¿De acuerdo? Y así se resolvería este pequeño ejercicio. Es importante destacar que en las series no siempre tenemos números positivos. También es importante destacar que la diferencia, que es, digamos, la resta entre dos números consecutivos, no tiene por qué ser un número positivo, puede ser un número negativo. Y además puede ser no entero. Les pongo un ejemplo del caso A. Fíjense que aquí tengo números que son 5, que sería A sub 1, 2, que sería A sub 2, menos 1, que sería A sub 3, y menos 4, que sería A sub 4. Fíjense que aquí hay números negativos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los números? Si yo miro lo que está pasando aquí, yo sé y me doy cuenta que para partiendo de 5 llegar a 2 tengo que restar 3. 5 menos 3 es 2, o sea que la diferencia es menos 3. Igual, si tomo el número 2 y le resto, o mejor dicho, le sumo menos 3, me da menos 1. 2 menos 3 es menos 1. Y menos 1 menos 3 es menos 4. Okay, vamos a poner otro ejemplo que, por cierto, es el mismo que desarrollamos en las láminas anteriores. Entonces tenemos este ejemplo que está acá, perdón, en donde tenemos que el primer elemento que acabamos de calcular hace unas poquitas láminas es 320, el elemento número 17 es 390, y ahora yo podía preguntarles cuál es la diferencia. Es decir, si alguien quisiera que yo le escribiera todos los términos de esta serie, realmente lo que necesito calcular es la diferencia, o la letra D, que es este número que está aquí. Pero hay una ecuación
que es la otra de dos ecuaciones. Una dije que la importante era la de la suma y la otra es la que te da el término n, cualquiera de ellos, en este caso n iría desde 1 hasta 17, ¿okay? Partiendo de a su 1 y conociendo el número de elementos. Entonces, en este ejercicio, a sub 17 vale 390. A sub 1 vale 320. El número de términos es 17, por lo tanto 17 menos 1 es 16. Me queda esta ecuación. Lo que me falta es despejar D. Paso 320 al lado izquierdo restando y aquí me queda 16D. Es lo mismo escribir D por 16 que escribir 16 por D, pero por supuesto esta forma es mucho más común y elegante. Entonces lo escribimos así y ahora despejamos D pasando este 16 dividiendo, porque aquí está multiplicando. 390 menos 320 es 70. Cuando divido 70 entre 16 me da D. Por lo tanto, para ir creando la serie, ya yo sé que tengo que agarrar cada número y sumarle 4,375. Por ejemplo, imagínense que ya tengo a su 1, que es 320, y le sumo lo que se llama la distancia o diferencia, que es 4,375. Entonces, A sub 2, que es el segundo término de la serie, es 320 más 4,375. Por lo tanto, A sub 2 da 324,375. ¿Cómo saco A sub 3? Muy fácil. Tengo que tomar A sub 2 y sumarle esa diferencia. Entonces, 324,375 más la distancia o diferencia me da A sub 3. Y así sucesivamente hasta que llego a A sub 17, que es 390. Entonces, digamos que esto es un pequeño ejemplo de lo que son las series aritméticas y del tipo de ejercicio que se suelen preguntar.